siento ansioso. Frecuentemente tengo la sensación de que algo terrible está por suceder. No se han dado cuenta que me siento deprimida. Estoy agotada y no veo una salida. Constantemente vuelven estos pensamientos. Lo que pasó fue mi culpa. No puedo confiar en las personas, me van a traicionar. No puedo olvidar que Dios es mi refugio y que Él tiene cuidado de mí. Señor, sé tú mi amparo y mi fortaleza. Necesito de tu paz y de tu alegría. Dios, tú conoces mis pensamientos. Guíame hacia la verdad. Es tiempo de sanar y cuidar nuestros pensamientos. Bienvenidos a la serie Paz Mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hola Iglesia, Vidareal.tv, ¿qué tal? Seamos un fuerte aplauso a todos nuestros amigos, nuestra familia extendida reunida en múltiples sedes a través de Illumina Play. Agradecidos con Dios, continuamos esta serie Paz Mental. La semana pasada el pastor Ronnie Madrid arrancó la serie de manera magistral y nos tiene pensando en este tema tan particular y necesario para nosotros los creyentes. Hago la misma aclaración que él. Esta serie no está basada en ninguna película que está en boga últimamente, ¿verdad? No tiene nada que ver. Nosotros planificamos esta serie hace casi un año y creemos es el tiempo correcto para tal cosa. Ahora, yo quiero atraer tu atención y por un momento invitarte a que pienses cómo sería una casa en la preciosa Italia, allá en los 60s. Bueno, tal vez mejor en Roma, en la ciudad de Roma. Y no en 1960, sino en el año 60 después de Cristo. Una gran diferencia, ¿verdad? ¿Cómo sería una casa en aquel entonces? Bueno, seguramente eran unas casas medianas, de paredes lisas, pienso yo, blancas. No llueve mucho por allá, han de haber sido de techo plano, ¿verdad? Con piso cementicio y calles empedradas, con ventanas pequeñas para que ese calor abrumante no entre, ¿verdad? Ahora, imagina en una casa de estas a un inquilino muy particular, a un inquilino que le tocó pagar renta, aunque estaba con un arresto domiciliario por 2 años. Este personaje es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo 2 años preso en una residencia donde le tocó pagarla. Pero lo curioso es que encima de todo le tocó estar esposado, encadenado a un guardia esos 2 años, un soldado que lo cuidó y evitó que se fuera. 2 años, 24/7. Bueno, ¿qué decir 24/7? ¿Verdad? 24 por 730 días, imagínense. El apóstol Pablo, andariego, aventurero, que se dedicó a andar por el mar Egeo, el mar Mediterráneo, y fundó muchas iglesias, ahora encerrado entre 4 paredes, sin poder salir. Posiblemente preocupado, en aquel entonces no habían muchas cárceles. Los romanos, después de un juicio, o mataban, ejecutaban a los prisioneros, o los convertían en esclavos, o muy eventualmente los dejaban libres. Y él esperó 2 años para ver qué ocurría. Imagínense pensando en lo que habría de suceder después, separado de todas sus amadas iglesias y de todos sus amigos. De vez en cuando le llegaba algo de dinero para poder pagar esa renta. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo y con esas condiciones, Pablo estaba y siguió hasta el final. Ahora, yo pregunto, ¿alguna vez te has sentido tal vez así como se puede haber sentido Pablo? Tal vez, bueno, y que conste, se me olvidó un pequeño detalle. Él estaba ahí por una injusticia terrible. Él no fue capturado en Roma, él fue capturado en Jerusalén casi 4 años antes. Y oiga lo que estaba sucediendo en Jerusalén cuando esto ocurrió. Él estaba platicando con Trófimo. Trófimo era un gentil, no era judío, afuera del templo. Viene Pablo, entra solo al templo y en el templo unos judíos de Asia lo empiezan a acusar de que estaba metiendo gentiles al templo, algo que no era cierto, y que estaba predicando en contra del templo, de los judíos, de la ley y de Moisés. Los soldados romanos se ponen de tal manera aprensivos, lo capturan, lo llevan 2 años preso a Cesarea y luego 2 años a Roma. O sea, Pablo pasó preso 4 años por una injusticia. Imagínense, ¿alguna vez nos hemos sentido así? Que por culpa de algo que es injusto, estamos pasando un montón de vicisitudes. ¿Nos hemos sentido así? ¿Quiénes nos hemos sentido así? Vamos a ver. Con incertidumbre de qué va a ocurrir el día de mañana, con la opresión y los pensamientos cruzando nuestra mente. Ahora,
yo quiero llamar su atención. Fíjense que lo más interesante de esto no es solo la cárcel de Pablo, sino que durante su estadía ahí escribió al menos 4 cartas. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, a los Filipenses y la carta a Filemón. Y en ninguna de las cartas Pablo viene a quejarse y a decir, mire, ya no aguanto este soldado que me pusieron. No, en ninguna carta. En todas las cartas, de hecho, Pablo demuestra y da a entender que él tenía paz interna a pesar de estar prisionero. Entonces, hoy nos inspiraremos en Pablo, que estuvo preso físicamente, pero sus escritos nos muestran a un hombre que se mantuvo protegido de la ansiedad. Hoy vamos a ver entonces el tema de cómo ser libre de ansiedad. Diga conmigo, libre de ansiedad. Excelente. Pablo estuvo esposado a un guardia por 2 años para evitar que huyera. Pero a la vez, y permítame usar esta ilustración, Pablo tuvo a 3 guardias en su corazón que lo ayudaron a no caer presa de la ansiedad. Hoy vamos a ver esos 3 guardias que nos van a proteger de la ansiedad. Y aquí vamos con el primero. El primer guardia es la oración. Repita conmigo, la oración. Pero miren lo que dice ahí. Cuando incluyo agradecimiento, siempre que hablo con Dios. O sea, no es cualquier tipo de oración. La oración me puede blindar, me puede proteger de la ansiedad si yo estoy continuamente incluyendo la gratitud cuando converso con Dios. Si no incluyo la gratitud, las condiciones pueden cambiar. Acompáñenme a Filipenses, una de las cartas escritas por Pablo en esta prisión. En el capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué dice ahí? Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Vemos que Pablo tenía el fruto del Espíritu bien desarrollado, ¿verdad? El gozo es parte del fruto del Espíritu y Pablo entró firme en este tiempo de prueba. Miren lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué tal si lo leemos juntos? ¿Sí? Pastor Ronnie me encargó que memorizáramos estos versículos y así lo vamos a hacer o me cae a mí después. Vamos con el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué dice ahí? En toda oración y súplica con acción de gracias. Esto es Filipenses 4. Buenísimo. Es responsabilidad suya, esto ya no es responsabilidad. Yo cumplí con lo que me pidieron. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando nosotros oremos con Dios, necesitamos llegar y abrir nuestro corazón. A veces es complejo porque estamos acostumbrados a llegar a Dios y decirle que haga, ¿sí o no? A veces le decimos a Dios cómo queremos que solucione nuestros problemas, porque queremos que es la ruta más fácil, más correcta, o como nosotros queremos que sean las cosas. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, cuando lleguen delante del Señor, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Eso significa que cada vez que oremos necesitamos abrir nuestro corazón con Él. A veces pedimos mucha oración y oramos poco. ¿Se ha dado cuenta de eso? Podríamos caer en ese mal hábito. Estamos pidiéndole oración a todos y nosotros dejamos de orar. Pero aquí está la clave. Dice, con acción de gracias. ¡Wow! Esto cambia la perspectiva de la oración. Y antes de concentrarnos en la gratitud, quiero hacer énfasis en una palabra. La palabra afanosos. La palabra afanosos, en los escritos que dan origen al castellano, la palabra es nerrimnao. Y nerrimnao lo que significa es algo así como no estén ansiosos, no se atribulen, no se carguen de más, no sean demasiado aprensivos, no estén sobreexponiéndose al cuidado. De hecho, da la imagen como de estar en medio y estar siendo jalado en 2 sentidos. Esta palabra. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Como que queremos avanzar para un lado, pero tenemos elementos que nos están jalando para otro. ¿Nos hemos sentido así o no? Eso es lo que nosotros denominamos hoy por hoy la ansiedad. De hecho, el doctor Dwight Evans, un
doctor en psicología, él ya falleció hace un par de años, es endocrinólogo, era endocrinólogo y tuvo estudios muy grandes en la Universidad de Filadelfia y muy buenos, reconocidos mundialmente. Él identifica que la ansiedad básicamente es un estado de inquietud, oiga eso, que involucra el miedo y de alguna manera se convierte en una emoción difusa que está basada en la percepción que cada uno puede tener. Interesante, ¿verdad? Interesante porque nosotros como iglesia queremos invitarle a que nosotros consideremos primero las herramientas que tenemos como familia espiritual. Tenemos herramientas de consejería bíblica, la palabra de Dios, oración, intercesión, ministración le llamamos nosotros. Pero no queremos prohibirle que usted pueda eventualmente asistir a tener algún tipo de ayuda, si la necesita, de naturaleza psicológica o psiquiátrica. A veces quizá sean nuestras hormonas las que necesitan algún tipo de nivelación y es necesario ese tipo de auxilio. Pero le quiero contar el testimonio de una persona que se acercó al finalizar el servicio anterior a mí en la parte posterior de este salón y me dice: Asdrúbal, soy psiquiatra. No sabe cuánto necesitaba escuchar este mensaje, porque aunque sé el nombre de los procesos, conozco cómo funciona mucho de lo que usted explicaba. Aclaro, yo no soy experto, se van a dar cuenta en un momento, no soy experto, pero él me decía algo así como: yo soy experto, ¿verdad? Y necesitaba escuchar lo que Dios dice en relación a la ansiedad. Eso sí, me dejó su tarjetita. Sí, aquí la tengo, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es, la ansiedad podría ser que exista en nuestras vidas. A veces no va a ser ansiedad, a veces va a ser simplemente la necesidad de reaccionar ante ciertas cosas y entonces nos sentimos un poco apretados, ¿verdad? Y necesitamos tomar una decisión, nos atravesamos rápido en la calle para que no nos atropellen, o sea, decisiones de esa naturaleza. Pero si la cosa se complica, yo quiero invitarte hoy a que evalúes qué más podría ser. Puede ser que necesitemos descanso. Platicando con mi amigo Ricky Chacón, él me decía: mira, pastor, a veces lo que necesitamos nada más es detenernos, es cambiar nuestra dieta, es cambiar nuestros hábitos y empezar a respirar un poco más. A veces hemos acumulado tanto cansancio que lo que creemos es que estamos abrumados. Y como vamos a ver más adelante, sí, a veces se aprovecha el enemigo de esto, pero tenemos otros dos enemigos que nos afectan. Ahora, la oración con gratitud es la clave. ¿Por qué? Porque la gratitud, como lo dice y lo explica Pablo, nos da una perspectiva totalmente distinta. O sea, la gratitud nos invita a entender lo siguiente. Mira esto. Es probable que hoy te encuentres ante una bifurcación y podría ser que estés con la opción de poder tomar una ruta que sea más amable contigo o una ruta en la que ya estás sintiendo que se está poniendo opresiva la cosa. Podría ser que tengas la opción de entrar a un camino donde la cosa va muy bien u otro donde la cosa está totalmente distinta. La oración con gratitud te puede dar una mejor perspectiva si no has entrado a ese proceso o si ya estás viviendo algún tipo de etapa de alguna índole. Y esto es importante porque al destacarlo, Pablo de esta manera, cuando dice, vamos a ver, cuando dice orad con acción de gracias, toda oración y ruego con acción de gracias, lo que nos está diciendo es, cuando ores, no olvides dar gracias a Dios. Porque cuando das gracias a Dios, te ubicas más fácilmente. Oye esto, en lo que Dios ha hecho y no en lo que temes que pueda suceder. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. De hecho, pensemos por un momento, ¿de qué otra manera pudo haber salido Pablo de ese lugar? Que hasta ahorita no les he dicho cómo salió, si salió vivo o no. ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos asistiendo a orar en medio de la necesidad que tenemos? Pedirle a Dios que nos solucione las cosas y hemos olvidado y dejado la gratitud a la deriva. Puede ser que lo que necesita nuestra oración hoy sea esa gratitud, recordar cómo Dios ha intervenido una y otra vez. ¿Y sabes por qué es clave la gratitud en la oración? Porque nos ayuda a ser humildes. Nos damos cuenta y recordamos que nosotros somos las criaturas. Él es el creador. Estamos supeditados a su soberanía. Y cuando nosotros le agradecemos a Dios, es más, cuando nosotros agradecemos las cosas que Él ha hecho, ¿qué tiene que hacer uno? Vamos a ver. Pregunto así abiertamente. A ver, ustedes allá
en sede de Rhode Island, no los escucho. En sede de El Salvador, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando empezamos a agradecerle a Dios? Pensamos en cosas que ya hizo Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos despiertos a esta hora de la mañana? Así es, cambiamos de ruta. ¿Por qué Dios le pidió a Josué, cuando atravesó el río Jordán, que regresara? Josué pudo haber dicho, ¿para qué voy a regresar al Jordán si ya lo atravesamos? Y el Señor le dijo, ve y junta unas piedras. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Estaba diciendo, haz un memorial para que cuando las generaciones pasen, se recuerden de lo que yo hice. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros oramos y hacemos un memorial y recordamos lo que Dios nos ha hablado, cómo nos ha bendecido, cómo sigue partícipe en cada etapa de nuestras vidas, estamos recordando la interacción continua de parte de Dios y la inclinación de su corazón por nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué? Jesús instituyó la Santa Cena que tomamos cada ciertas semanas aquí en Villarreal para recordar su sacrificio y su resurrección. ¿Y sabes por qué? Porque si no se nos olvida. Si no se nos olvida. Necesitamos recordar y agradecerle a Dios por las cosas que Él ha hecho. Eso nos va a facilitar muchas cosas cuando nosotros incorporamos la gratitud, que no está de moda hoy en día. Las redes sociales, la sociedad, la cultura se ha encargado de que la gratitud no esté de moda. La ingratitud, la descortesía sí está de moda, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Últimamente me está dando cuenta que estoy poniendo demasiados ejemplos del tránsito, y eso no es buena seña, ¿verdad? Pero cuando usted le da paso a alguien en la calle, va por su casa y no a las clases ni nada. No sé si le ha pasado. A veces ocurre, pero la gratitud no está en boga. Y podría ser que nosotros estemos importando eso a nuestra oración. Y con Dios la cosa es distinta. La gratitud no la podemos dejar afuera si estamos delante del Dios que nos creó. El Dios que dio a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. No podemos dejar la gratitud afuera. De hecho, cuando incorporamos la gratitud a la oración, se convierte en un guardia que nos ayuda a protegernos de cualquier injerencia de parte de la ansiedad. Nosotros tenemos 3 enemigos. Ronnie estuvo hablando la semana pasada del enemigo número 1, el diablo. Pero también hay un sistema llamado mundo que está diseñado para afectarnos, para hacernos sentir oprimidos, distanciados de Dios. Este se llama mundo. Y la carne con la que se confabula el mundo, y que Timothy Keller, otrora pastor allá en la Iglesia del Redentor en Nueva York, él dice, la carne es nuestro deseo de querer ser como Dios, nuestro deseo de querer controlar todo. Oiga esto, cuando la carne se junta con el mundo, nos desbaratan todo. Pero si nosotros permanecemos orando con gratitud, vamos en la ruta correcta. Y eso nos ayuda entonces a practicar lo que dice Primera de Pedro 5, 6 y 7. Miren lo que dice en el capítulo 5 de Pedro, de esta carta de Pedro. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Qué dice ahí? Porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de nosotros? Dios. Esto es interesante, ahí será la cita. Esto es importante entenderlo porque cuando nosotros incluimos la oración, cuando nosotros incluimos la gratitud, nos da la humildad Dios para tener contentamiento y para poder venir y rendir las cosas delante del Señor cuantas veces sea necesario. Que no le pase como me pasó a mí. En el año 2022, a finales, yo venía con una serie de cosas, había adquirido muchas responsabilidades y seguía adquiriendo más. No sabía, y todavía me cuesta a veces definirlo, decir que no a algunas. Le decía que sí a cuanto podía y miraba a otra y trataba de meterle a mi trabajo ministerial, trabajo como en la rama de arquitectura, aquí dentro de la iglesia, en familia, en compromisos, aquí y allá. De repente empiezo a padecer varias cosas en mi cuerpo. Y una de ellas fue que empecé un tratamiento dental, porque llegué con mi dentista y me dice, Asdrúbal, tenés lisas las muelas atrás. ¿Cómo así, verdad? Es un tratamiento que aún no ha terminado, es un tratamiento complejo el que hay que hacer. Oiga esto, el 11
de noviembre del 2022. Se va la luz a medianoche en la casa. Me levanto para ver unas cosas que estaban, unos ruidos que escuché. Fui al baño, me lavo las manos y caigo desmayado. Perdí el conocimiento, no entendía qué estaba pasando, no, me ausenté totalmente. Solo recuerdo que mi esposa estaba postrada a la par mía, orando, llorando, pidiéndole a Dios en lenguas y orando. La otra imagen que recuerdo es mi hijo de 23 años entrando al baño, cargándome por los brazos, tratando de pararme, y yo no tenía fuerzas para nada, ni balbuceaba siquiera. Quería hablar, quería abrir los ojos, no podía. Me volvió a dejar en donde estaba. Paré en el intensivo. Y paré en el intensivo con un síncope cardíaco y una convulsión que aparentemente había tenido. De ahí para acá he estado en tratamiento y una serie de cosas, pero atención a esto. ¿Por qué estoy contando esto? Para que usted diga, ay, pobrecito de Asdrúbal, ¿cómo trabaja? ¿Verdad? Ahí le encargo, Pastor Ronnie, bájemele un poquito. No, ¿verdad? Qué irresponsable Asdrúbal, ¿verdad? Porque en lugar de que la oración con gratitud se volviera disciplina mía, para volverme más humilde, creí que podía controlar todo y a todos. Y no solo me estaba desgastando yo, sino que desgasté e impacté a mi familia entera y todo el funcionamiento ministerial. Tuve que soltar todo por un mes. Imagínense eso. No sé, todavía no sé qué pasó durante un mes allá en la sede donde estoy. No son bromas. Pero realmente no tenía que llegar hasta ahí. Eso fue una irresponsabilidad mía. Y cuando nosotros perdemos de perspectiva la gratitud, nos podemos meter en un lío como tal. Flor de Cisse, ella esposa de nuestro pastor Ricky Cisse, es psicóloga con una maestría en teología. Ella me decía, las personas que quieren controlar todo probablemente van a sufrir trastornos de ansiedad, porque nadie puede controlar todo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo estás orando? ¿Estás incluyendo la gratitud o la has dejado por un lado? Es más, Iglesia Villarreal, pongámonos en pie. Vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio breve, pero quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos por un momento y vamos a hacer una oración breve. Vamos a bajar las luces. Quiero invitar a mis amigos en producción, en todas las sedes. Cierra tus ojos y el ejercicio va a ser sencillo. Y yo sé que en cuanto empecemos a orar, los pensamientos que van a venir es de los pendientes que tienes en casa, las cosas para esta semana. Por eso quiero cambiarte de ruta. Quiero que pienses en dos cosas por las cuales agradecerle a Dios, cosas que ha hecho esta semana. Y le vamos a decir, termina tú la frase, yo comienzo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Qué tal si termina la frase? Señor, te doy las gracias por mi familia. Gracias por mi familia, Señor. Gracias porque me sorprendes con ella. No tenemos todo solucionado, pero gracias. Gracias por el hogar. Gracias por la provisión sobrenatural. Porque cuando he creído que ya no hay, apareces tú, Señor. Gracias por tu protección sobrenatural, por tu cuidado, Señor, por tu bondad, por no dejarme solo ni desampararme. Gracias. Gracias. Dile una vez más, gracias. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Damos un fuerte aplauso al Señor bondadoso, misericordioso y a quien le debemos todo. Toma tu lugar. Incorpora más hábitos de gratitud. Incorpora. ¿Sabes qué estoy haciendo en la noche? Yo esto lo he tenido que ir desarrollando. Tomar 2-3 minutos para recordar todos los días que cómo me ha sorprendido Dios en el día. Agradecerle por las cosas que le ha hecho. Me ayuda a cambiar la ruta y pensar en otra cosa. Vamos con un segundo guardia. Ya vimos el primero. Primer guardia contra la ansiedad. Oración con gratitud. El segundo es la paz de Dios. Pero mira esto, qué interesante. La paz de esa manera, paz de Dios, pues ella me protege y por eso debo, ¿qué dice ahí? Cuidarla. Esto es fundamental. Vamos al verso 7 y lo vamos a leer todos juntos para seguir obedeciendo la petición del pastor Ronnie Madrid. Verso 7 en Filipenses 4.
Leamos juntos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí cierra la cita. Mire pues, la paz de Dios. Voy a hacer énfasis en dos palabras. La paz de Dios. La palabra paz aquí es la palabra eirene, que lo que significa la palabra eirene es reposo. Es calma en medio de la intranquilidad, en medio de toda tormenta, una paz que viene de adentro, sobrenatural, hacia afuera. La paz, eirene. Por cierto, Eirene se llama la hija de nuestro buen amigo Gonzalo Chamorro. Y si usted la mira, da mucha paz. Es cierto, no estoy bromeando. Ella transmite eso. La paz que da Dios es la paz eirene, que es la marca sobrenatural de un cristiano. Y la otra palabra en la que quiero hacer énfasis es en esta. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice ahí? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará es la palabra froreo. Y lo que significa es un término militar que hoy equivaldría a decir blindará, protegerá, resguardará. Mire todo esto. Mire la connotación de todo esto. Cuando nosotros oramos con acción de gracias, lo que vimos como primer guardia, Dios nos protege, nos da su paz sobrenatural que va más allá de toda lógica, de todo entendimiento, ¿sí? Y dice ahí, guardará nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos y nuestros. Imagínense el poder de la paz de Dios. Y esto es lo más tremendo. Para algunas personas podría ser que la paz de Dios sea sentarse 2 o 3 horas. Paz de Dios, entre comillas, ¿verdad? O paz podría ser pasar 2 o 3 horas sin hacer nada. O paz podría ser hacer cualquier otra cosa. Pero no, la paz genuina, profunda, la paz eirene de Dios blinda todo nuestro ser. Y eso es impresionante, porque repito, es una marca sobrenatural de parte de Dios. Aunque nos ofrezcan cosas que podrían ser sustitutas, la paz de Dios no es insustituible. Por lo mismo nosotros tenemos que protegerla. De lo contrario se nos diluye fácilmente. Yo me atrevo a pensar que la paz de Dios puede ser como el agua entre nuestras manos. Si la descuidamos un poquito se nos va. Si descuidamos la paz en nuestra casa, en la comunicación, en la forma en que hablamos, y necesitamos conducir nuestros pensamientos, por cierto, para irlo modificando, para ir cambiando de ruta, para ir mejorando, porque tal vez nuestros pensamientos y la manera en que clasificamos, entre comillas, a las personas hoy por hoy, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al socio, a los colaboradores, lo único que ha provocado es que falte la paz de Dios en la casa, o que la paz de Dios se nos haya diluido en el trabajo, en la empresa o en el lugar donde nos desenvolvemos. Necesitamos poner nuestros pensamientos en otro lugar para mantener la paz de Dios. Ese es el consejo principal. Y es ahí la gran riqueza de la oración. Cuando nosotros oramos con gratitud, lo que estamos haciendo es poner nuestros pensamientos no en el atajo más fácil. Oiga lo que me explicaba Flor de Cise. Ella me decía, mire, pastor, me decía, el pensamiento es algo así como que la energía sináptica entre 2 neuronas. Esa interacción que se provoca entre 2 neuronas. Y entonces con el tiempo, usted si está pensando lo mismo, está generando una ruta ya establecida. Entonces cada vez que, por ejemplo, un hombre, nosotros los hombres, levanta la mano, nítido, oímos un ruidito al motor, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Tengo que llevar el carro al taller. En el peor de los casos, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes se van a meter a ver al motor. Yo no lo hago. Tengo que llevar al taller. ¿Qué va a pasar? Gasto, ¿sí o no? Inversión, gasto. Es un pensamiento ya preestablecido. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia, ¿verdad? Y continuamente estamos una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando nosotros oramos con gratitud, nos salimos del patrón y estamos poniendo nuestro corazón, nuestra oración en gratitud, la gratitud por las cosas que Dios ha hecho. Entonces la cambiamos de lugar, nuestro enfoque, y entonces se producen cosas interesantes en nuestra forma de pensar. La gratitud
nos ubica y nos ayuda a que se facilite la paz de Dios. Pero mantener y conservar la paz es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo se mantiene la paz? Principalmente haciendo pausas. Haciendo pausas, deteniéndonos. Salir a caminar. Yo me he tenido que aprender a quitar los audífonos cuando salgo a caminar. A hacer lo que hacía David. A tener una oración más contemplativa. A decir, Señor, eso hacía David en los salmos, ¿sí o no? En los salmos nosotros vemos que David daba gracias a Dios por los montes altos, por las aves, por tantas cosas. Eso nos recuerda. La paz se puede conservar ahí. Por eso nosotros estamos invitando constantemente, ponga sus pensamientos en lo que dice la Biblia. El Bible Challenge, el dichoso reto de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y acá estamos de maya con Dios. ¿Por qué? Porque queremos invitarle a que sus pensamientos estén en las bondades de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios ya ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hacemos eso, ayudamos a conservar la paz de Dios en nuestro corazón y se nos diluye menos. Pregunto, ¿qué estoy haciendo para guardar la paz de Dios? ¿Estoy haciendo algo hoy, Iglesia Villarreal, o estoy haciendo muy poco? ¿Estoy protegiendo la paz de Dios en nuestro hogar, en nuestras relaciones interpersonales? ¿O no le he puesto mucha atención? Esa es mi responsabilidad. ¿Es importante hacerlo? Definitivamente que sí. Y hemos visto entonces hasta el momento 2 guardias que nos ayudan a estar exentos de la ansiedad. 3 guardias contra la ansiedad. La primera es oración con agradecimiento. La segunda es la paz de Dios, buscarla y protegerla. Y el tercer guardia en contra de la ansiedad, oiga esto, el enfoque. Desarrollo la capacidad de dirigir mis pensamientos a lo correcto. Usted me dirá, pastor, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo que yo dirijo mis pensamientos a lo incorrecto? Veamos qué dice el apóstol Pablo al respecto. Acompáñenme y leamos juntos Filipenses 4:8. Y dice así, vamos juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí será la cita. Yo les contaba que para iniciar o cómo se producen los pensamientos, por ejemplo, digamos, si nosotros sabemos que hemos aprendido en la Biblia que debemos amar a nuestros semejantes, la ruta más larga podría ser como un camino, ¿sí? Un camino largo que tiene cierta forma y requiere de nosotros un esfuerzo. Amar significa ver a los demás con unos ojos diferentes. Pero si alguien me hizo algo, ¿verdad? Si alguien me trató mal, si alguien dice, voy a amar a los que me caen bien. Entonces generó un atajo. Le digo, hay que amar a todos con excepciones, ¿sí? Y con el tiempo he asumido y adquirido ese pensamiento como mi forma de vida. Pero cuando vemos lo que está diciendo Pablo aquí, nos está diciendo, cuidado, no se queden pensando lo mismo siempre. Sus pensamientos necesitan reenfocarse y ver más arriba. Hay otro sistema más alto, más puro. Hay un sistema mejor para pensar, para adquirir pensamientos desde la perspectiva de Dios y que pueden enriquecer al reino y enriquecer tu vida. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque mucha de la ansiedad que nosotros estamos generando en nuestra vida, de los temores que vienen a tratar de dirigir nuestra vida, es porque nosotros seguimos pensando siempre lo mismo que nuestras generaciones anteriores han pensado. Por ejemplo, si hoy por hoy seguimos pensando, ¿cómo sería mi vida si a mi tatarabuelo no le hubiera quitado la tierra a aquel personaje famoso, ¿verdad? ¿Cómo nos iría a nosotros hoy? ¿Cómo estaríamos? ¿Me entienden? A veces hemos adoptado pensamientos y seguimos pensando en eso, porque ha sido nuestro sistema de vida. Y entonces nos vamos en la ruta y cada vez que vemos a un fulanito descendiente de ese sultanito, nos dan ganas de ir a reclamar algo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, en esto pensad. En esto pensad. Y yo aquí quiero darles una descripción bien sencilla de una gran cualidad, una cualidad impresionante
que Dios le puso a nuestro cerebro. Esta cualidad se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad permite que con el enfoque en nuevas formas de pensar, esas rutas, esas vías neuronales que hemos establecido entre neuronas, cosas que hemos creído por mucho tiempo, ¿verdad? Cosas que hemos pensado que así es la familia tal, ¿verdad? Todos son impuntuales usted, ¿verdad? Todos llegan tarde. Uy, a la familia tal otra no la contratamos porque vieras una familia de o como diría nuestro pastor René, ¿verdad? Me eché esa broma en el servicio, en uno de los servicios, y me llamó después para reírse, gracias a Dios, no para despedirme. Pero bueno, se me olvidó que estaba diciendo. Así. Entonces, si nosotros seguimos pensando como estamos pensando, el tema es este: nuestro cerebro va a seguir viviendo así, nuestro corazón también, nuestros pensamientos van a ser los mismos. Pero la neuroplasticidad es una cualidad del cerebro que le permite a la hora de un golpe, un accidente o algo, reformarse, reconstituirse sus neuronas y reconstruirse de alguna manera, ¿verdad? Eso lo podemos cambiar nosotros. Es una gran bendición. Ustedes, yo, cuando veo lo que Pablo escribe, dicen, no, wow, Dios es impresionante. Pues, antes que la ciencia descubriera eso, Pablo lo estaba dejando escrito en una cárcel, en un arresto domiciliario, para que nosotros entendiéramos que necesitamos apuntarle a valores más altos. Por eso cuando Dios nos dice a través de estos versículos, hey, en esto pensad, en lo verdadero. Mire pues, la forma como nosotros llevamos, veamos un caso, nuestras relaciones interpersonales. ¿Será que la manera en que nos estamos relacionando interpersonalmente, en el matrimonio, usted ponga los nombres, en su trabajo, en el ministerio, en cualquier lugar, ¿será que la forma en que nos estamos relacionando con otros es la mejor manera en que nos podríamos llevar? ¿Es lo correcto? ¿Es lo verdadero? ¿Será que vale la pena seguir pensando que porque tal persona me dijo tal cosa, después de pasar los años, debo seguir creyendo todas las calumnias, debo seguir viviendo con las calumnias que recibí? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena o no? Como cristianos, dígame, contésteme, ¿vale la pena o no? No, no vale la pena. No vale la pena seguir pensando en que lo que vivimos es suficiente para vivir el resto de nuestra vida, si Jesús ya obró en nuestra vida, ya trajo libertad. ¿Será que es lo honesto siempre seguir pensando mal de mis hijos, de mi esposa, de los parientes, de los colaboradores, de mis socios? ¿Vale la pena? ¿Es eso pensar en lo justo? Perdón, en lo honesto, tener etiquetada a la gente. Es bien fácil ponerle una etiqueta a alguien. Es bien fácil decir, como les decía hace un rato, la familia fulana de tal, los que llegan tarde. Los sutanos, los que nunca dan regalo para Navidad. Es bien fácil ponerle etiqueta a la gente. Y quitarle una etiqueta es bien difícil. Pero esa etiqueta viene porque nosotros ya hemos generado patrones de pensamiento. Sin embargo, Dios permite que si nosotros empezamos a pensar en cosas más altas, cosas más honestas, podemos empezar a amar a la gente de una manera diferente. En esto pensad, en lo justo. Después de una herida provocada por alguien, vale la pena seguir recordando y repasando la cara que me hizo cuando me dijo, es que sos un aquí, sos un allá. ¿Vale la pena seguir repasando eso? ¿Vale la pena meternos a la prisión? ¿Se recuerdan de la bifurcación aquella que teníamos hace un rato? ¿Vale la pena que nosotros voluntariamente agarremos para el lugar más oscuro? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. ¿Vale la pena seguir haciendo lo mismo o comunicándonos igual con las personas, con indirectas, con sarcasmo? No vale la pena. De hecho, mire, digno de alabanza, en esto pensad, en lo que es digno de alabanza. Si mis pensamientos se pudieran ver, pensamientos de Asdrúbal Hernández, se pudieran ver aquí al frente, serían dignos de que ustedes los miren. Si los pensamientos de ustedes serían dignos de que la persona de la paz los pueda ver, ¿será que estamos pensando en lo más alto? Cuando creo que el apóstol Pablo escribió esto, lo que nos estaba diciendo es, siempre hay una mejor manera de pensar. Siempre hay un pensamiento más alto. Y eso lo encontramos en Jesús. De hecho, yo creo que por eso Pablo en Romanos 12, acompáñame, en el verso 2 decía,
no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí será la cita. Y eso es lo que yo quiero invitarte a que hagas hoy, a que hagamos juntos, a que no nos adaptemos, no nos quedamos pensando en que el estándar de vida y de pensamiento es el que hemos llevado por años. Hay una mejor manera de pensar, hay una forma de mantenernos libres de la ansiedad, de los temores y la preocupación. La ansiedad no es un pecado, la ansiedad no es un pecado, a menos que el temor se corone rey en nuestras vidas y nos paralice. Y entonces todas las decisiones las empecemos a tomar en función del temor. Pero ese podría ser el estándar hoy. Dios nos está invitando, piensa más alto, piensa más arriba, piensa más allá. Quiero invitarte a que te pongas en pie, Iglesia Vida Real. Quiero invitarte a que hagamos una oración antes de dedicar todo nuestro ser al Señor. En un momento en el que los discípulos estaban nerviosos, no voy a decir estaban ansiosos, no sé, no puedo decirlo, pero estaban nerviosos. Jesús notó que posiblemente había temor entre ellos, porque Jesús estaba a punto de ser apartado de ellos. Capítulo 16 de Juan. Entonces Jesús empieza a explicarles a todos: hey, no teman, me voy yo, pero viene alguien como yo, alguien que va a traer consuelo para sus vidas, alguien que les va a enseñar lo que es verdad, alguien que los va a convencer de justicia, de juicio y pecado. Se llama el Espíritu Santo. Y les dice en el verso 33: cierra tus ojos. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo ganó una batalla por nosotros. Cambió nuestra forma de pensar, de vivir, de entender la eternidad. Hemos sido hijos de Dios y las condiciones están dadas para que podamos pensar más alto con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos? Y te quiero hacer la invitación a que oremos de esta forma. Repite conmigo: Dios, me arrepiento de mis pecados. He dejado la oración con gratitud por un lado. Quizás he menospreciado tu paz y he seguido pensando por años lo mismo. Yo mismo he creado ese camino de ansiedad, Señor. Te pido perdón. Me arrepiento por mis pecados, por mi rebeldía. Vamos, me arrepiento de mi rebeldía. Ahora dile a Jesús: Jesús, ven a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Dirige todo en mí. Yo me sujeto a ti, Señor. Rindo toda carga a ti y te pido: guíame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me comprometo a seguirte y a servirte por siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo salió de la prisión y por 2 años más Dios le permitió llevar las buenas nuevas. Se cree que llegó a España después de estar allá en Roma. Eso nos tiene que dar esperanza a todos, que mientras dependemos de Dios y nos volcamos a Él y nos mantenemos fieles a la oración con gratitud, fieles a proteger la paz de Dios y también enfocar nuestros pensamientos en Él, Dios nos puede respaldar. Dios tiene oportunidad para cada uno de nosotros. Sí y solo sí, Él se convierte en el fundamento de nuestra vida. Iglesia Vida Real, cantemos: Cristo es mi fundamento. Vamos. Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estrella.
he puesto mi fe en Cristo. Él me recogerá, por siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido fiel. Él es. Vamos, dile al Señor, vamos. Me alegraré en el caos por tu inexplicable paz. No confío en mis fuerzas, jamás me hundiré, porque en Jesús estoy firme. Él no me dejará. Él es fiel en todo tiempo. Conmigo siempre estás. Él es. Cántale al Señor. Lluvia, mi casa firme está. Dile al Señor, vamos. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. En viento, lluvia, mi casa firme está. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. En viento, lluvia, mi casa firme está. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. Fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece. Oh, a Él yo cantaré. He puesto mi fe en Cristo. Él me recogerá, por siempre ha sido bueno. Conmigo siempre estás. Él es fiel. Dile al Señor. Él es fiel. Gracias, Señor. ¿Qué tal si le agradecemos y le decimos, Señor, gracias por tu fidelidad? Solo tú conoces lo que he estado viviendo, el valle de oscuridad. Solo tú conoces el proceso que he estado teniendo. Por rato la angustia, el temor han querido apropiarse de mi corazón, Señor. Pero tú vas conmigo, tú me alientas, tú me asistes, me guardas, Señor. Tu misericordia es tan grande. Solo te pido, no te muevas de aquí, Señor. Solo te pido en el nombre de Jesús, no te muevas. Creo en tus promesas, Señor. Creo en tus promesas. Me lleno de fe que tú sigues conmigo. Y yo solo te pido a ti, Señor. Solo te pido, ayúdame a permanecer siempre en comunicación contigo, enriquecer la oración. No me permitas salirme de esa
de ese estado de gratitud. No me permitas salirme, dejar de agradecerte a ti, Señor. Dame oportunidades para poder seguir agradeciéndote a ti. De incorporar el tener siempre la prioridad de buscar tu paz y no dejarla ir, atesorarla, aprender a disciplinarme, a hablar menos tal vez en el trabajo, en el ministerio, en casa, hablar en el momento oportuno y atesorar esa paz. Y por sobre todo, Señor, a mantener el enfoque, llevar mis pensamientos por nuevas rutas, inspirados en tu palabra. Señor, ayúdanos. Gracias, Dios. Gracias. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor a esta hora de la tarde? Decimos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Eres grande. En tu nombre oramos, Jesús. Y toda vida real dice amén. Así es. Invitarte a que puedas tomar tu lugar un momento más. Y sabes, este pensamiento, aunque a veces en teoría lo tenemos claro, aunque a veces entendemos esto, creo que en el corazón a veces nos ha costado percibirlo como una realidad. A veces en el fondo de nuestro corazón yo creo que todavía seguimos pensando es mejor recibir que dar, aunque sabemos lo contrario. A veces creo que en el fondo de nuestro corazón a veces estamos esperando que nos den. Tanto Jesús como el apóstol Pablo en Hechos 20, él recuerda cuán importante es recordar que es más bienaventurado, diga conmigo, dar que recibir. Cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, haciendo nuestro ese pensamiento, más bienaventurado es dar que recibir, hoy traemos ante ti nuestras primicias, ofrendas y diezmos, pidiendo que nos permitas por medio de esta bendición enorme de Iglesia Vida Real llegar a muchos lugares y llevar oportunidades de conocerte a ti, Jesús, apoyando iglesias, apoyando pastores, apoyando ministerios, Señor, para hacer más famoso tu nombre y darte a conocer solamente a ti. Hoy adoptamos ese pensamiento como parte de nuestra forma de vida. Gracias, Señor. Bendice al dador que se desprende y te bendice a tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué tal si aprovechas los buzones que tenemos al frente o bien los números de cuenta en pantalla? Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece. A Él yo cantaré, he puesto mi fe en Cristo. Él me recogerá, por siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido